Me da gusto saludarlos en este domingo, cerca del mediodía. Estamos en una videomisión más, una videomisión dominical sobre ese caso que pues se siguen desgranando los acontecimientos sobre este suceso del 1 de noviembre. Ya saben ustedes, hartas veces ya mencionado y dicho, no solo por su servidor, sino por los youtubers, los medios de comunicación, etcétera. Pues oigan, tenemos noticias importantes. Que yo recuerdo en la última videoemisión, estaba yo comentando cómo se vienen ya sucediendo, desarrollando los acontecimientos, de manera que cada vez creo yo que nos acercamos más a la verdad, pero sobre todo son las autoridades michoacanas y federales quienes se acercan más a la verdad para el desenlace de saber quién mandó asesinar al presidente municipal de Uruapan. Y miren que salió ayer dos noticias importantes. Bueno, fue una noticia que la trataron dos o tres medios. Vámonos en concreto, amigos y amigas, para que podamos nosotros dar comentarios lo más cercanos a lo que pudiera significar esta noticia. Miren, el sábado 22 de noviembre nos dijeron que había sido ya aprendido. Bueno, de hecho la noticia salió antes, ¿no? Por ahí del miércoles o jueves, que había sido aprendido el que está, pues, como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Fue detenido y se le conoce con el sobrenombre de licenciado Oenlik. Bueno, ahora sí, ayer sábado surge esta noticia: dictan prisión preventiva contra el licenciado y 7 escoltas de Manso. Durante la audiencia de este sábado, la Fiscalía de Michoacán reveló que el asesinato de Manso pudo haber sido planeado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. La nota es del diario Expansión, un diario de derecha que ustedes ya saben, la mayoría, no solo los diarios o medios de comunicación de derecha, pintan siempre una supuesta realidad de las noticias, pues un tanto sesgadas, ¿no? Como buscando que siempre se le pegue a la cuarta transformación de esto. Pero bueno, fíjense ustedes lo que vamos a leer ahorita. La nota es de Brenda Yáñez, ¿sí? Y dice: en una audiencia celebrada este sábado 22 de noviembre, un juez de control en Michoacán dictó prisión preventiva para Jorge Armando, alias el licenciado, y 7 escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre. La decisión fue tomada luego de que el juez consideró que podrían estar implicados en responsabilidad penal por omisión como parte de su círculo de seguridad. Como ya lo dije, omisión significa que no hicieron nada, omitieron intervenir. Es la palabra correcta. Omisión, omitieron intervenir, no intervinieron, al menos no como se esperaba que intervinieran, ya que eran los resguardantes de la seguridad y la integridad física del edil de Uruapan, Michoacán. Durante la audiencia, la Fiscalía de Michoacán reveló que el asesinato de Manso pudo haber sido planeado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, quienes presuntamente ofrecieron un pago de 2 millones de pesos por ejecutar el crimen. Y que habría existido, atención con esto, y que habría existido una filtración desde el entorno cercano de Manso que facilitó el atentado. Esta noticia que estamos leyendo hasta ahorita está echando por tierra las insinuaciones directas que están haciendo los integrantes del movimiento del sombrero, que parece que tienen todo el interés de que se le cargue, ahora sí como dice el dicho, se le cargue el muertito a la cuarta transformación. Y finalmente, fíjense, yo creo, así como pienso titular o poner uno de los subtítulos a esta emisión, el tiro les va a salir por la culata. No se puede obviar el protagonismo que está teniendo la viuda. No se puede obviar la acusación indirecta que el diputado por el movimiento de sombrero,
movimiento supuestamente independiente, está haciendo esos intentos que está haciendo Carlos Bautista Tafoya, presidente federal por el movimiento del sombrero, para desviar la atención hacia los políticos locales de Michoacán que son morenistas. Él dice una y otra vez que deben enfilarse las investigaciones sobre este asesinato hacia los políticos de Morena de Michoacán. La misma petición que está haciendo Grecia Quirós, aunque ella está siendo más discreta, pues ahora en medios, ya que ella está siguiendo una campaña en medios, donde está siendo entrevistada, ya está diciendo que en aquella entrevista que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum 3-4 días después de asesinado a su esposo, que ella le pidió a la doctora Claudia que investigara a Morena. O sea, la viuda insiste lo mismo que el diputado federal Carlos Bautista Tafoya, insisten en llevar las investigaciones hacia Morena porque su marido de la hoy viuda, traía ya una bronca casada con Morena. Y en esta bronca que ya traía contra los de Morena locales y también a nivel federal, tuvo una reunión, recuérdese, aprovechando una supuesta entrevista que le hizo Carlos Alarraqui. Ahí se reunió con este señor que es un publicista que cobra por entrevista que hace, se reunió con él, ahí vimos un maletín negro, gordo el maletín, que supuestamente le llevó Carlos Manso para pagar esa entrevista. Ahí estuvo el experredista y uno de los enterradores de ese partido, Jesús Ortega. Estuvo también el exgobernador de Coahuila, sí, de Coahuila, en una ocasión dije de Sonora, no, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, priista. También estuvo ahí Mario Di Constanzo, uno que primero se alineaba a la Cuarta Transformación, pero que luego le dio la espalda a la Cuarta Transformación. Entre otros personajes, todos estos personajes de derecha, odiadores y denostadores de la Cuarta Transformación, con ellos se había reunido Carlos Manso con un misterioso maletín negro, muy gordo maletín, repito. Bueno, pareciera que el tiro les va a salir por la culata. Las investigaciones que están llevando a cabo, tanto las autoridades estatales de Michoacán, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Carlos Torres Piña, está brindando buenos resultados. Y como vamos a ver ahorita, hay una entrevista al gobernador Ramírez Bedoya, donde él está dando esta información que estamos leyendo. Entonces, pareciera, y creo que más pronto que tarde, se va a saber la verdad, quién está detrás de este asesinato, que todo apunta a que es el cártel Jalisco Nueva Generación, a quien, por decirlo de manera indirecta, los integrantes del movimiento del sombrero quieren exculpar y llevar la culpa a Morena. Continuamos con la lectura de la nota. También se expuso que el día del crimen, uno de los guardaespaldas de Manso, que era policía municipal, fíjense, disparó en la nuca del autor material, Víctor Hugo, de 17 años, a que también se le ha dicho Miguel Ángel Miguel Ángel Ubaldo Vidales, pero le cambian el nombre al homicida de Carlos Manso. Aquí le llaman Víctor Hugo, de 17 años. Y miren, para que leamos bien la nota, durante la audiencia, la Fiscalía de Michoacán reveló que el asesinato de Manso pudo haber sido planeado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quienes presuntamente ofrecieron el pago de 2 millones de pesos para ejecutar el crimen, y que habría existido una filtración desde el entorno cercano de Manso que facilitó el atentado. También se expuso que el día del crimen, uno de los guardaespaldas de Manso, que era policía municipal, disparó en la nuca del autor material Víctor Hugo, de 17 años, con la misma arma con la que éste atacó al edil, y aun cuando éste ya estaba sometido en el suelo. Bien vale que remarquemos con un comentario. Aquí, como está diciendo, se sospecha de filtraciones del entorno cercano del edil. Esos policías municipales que él eligió para su resguardo personal, de ahí vinieron filtraciones de acuerdo a lo que se está especulando ahorita y que se narra en la nota. De ahí vino una filtración para que le hicieran un seguimiento puntual al edil
y saber en qué momento llevar a cabo el crimen. La otra, ya estando sometido el homicida del presidente municipal de Uruapan, le zorrajan un disparo en la nuca. Eso es una ejecución premeditada, realizada con toda la intención. Una ejecución que incluso es un delito. Continuamos. Todo eso es grave, lo que hicieron los policías del entorno cercano del edil. Según los testimonios expuestos en la sala, un médico intentó auxiliar al sicario tras recibir el disparo, pero los elementos de seguridad locales le impidieron acercarse. Solo hasta la llegada de la Guardia Nacional se permitió el acceso cuando el agresor ya había fallecido. La fiscalía sostuvo que Jorge Armando N., el licenciado, coordinó la logística del atentado y la intervención de al menos 3 sicarios. Fíjense, esto en la sala donde se están llevando a cabo las interrogaciones, las investigaciones, se determinó que cuando le dan el disparo en la nuca al homicida del edil, impiden que un médico, aquí no sé si es un médico, se acercara. En otra nota que vamos a leer, vamos a ver que era un médico. No, dice, según los testimonios expuestos en la sala, no, sí lo dije, perdón. Un médico intentó auxiliar al sicario tras recibir el disparo, pero los elementos de seguridad locales le impidieron acercarse y solo lo hicieron cuando la Guardia Nacional llegó, cuando el homicida ya había fallecido. El presunto autor intelectual siguió la audiencia, o sea, el IC, siguió la audiencia de manera virtual desde el ceferezo número 1 del altiplano, donde permanece desde la noche del jueves, tras su detención el pasado martes en una colonia del centro de Morelia, mientras que su defensa estuvo presente en la sala. Al cierre de la sesión, el juez de control validó la forma en que se llevó a cabo la detención de los 8 imputados y la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el próximo miércoles cuando se determine si todos serán vinculados a proceso. Bueno, de hecho la nota, como ustedes dicen, dictan prisión preventiva contra el licenciado y 7 escoltas. Ya están detenidos de manera preventiva. Eso se les dictó ayer sábado. Y a ver, para continuar aquí. Por ahora, los 7 escoltas continuarán privados de la libertad en el penal estatal de Mil Cumbres, mientras que el licenciado permanecerá en el penal del Altiplano. Como ustedes saben, este está en el Estado de México. Es un penal de alta seguridad. Este sábado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó además que uno de los 8 escoltas sigue prófugo y aseguró que su gobierno mantiene coordinación permanente con autoridades federales para esclarecer el caso. Sostuvo que las investigaciones continuarán abiertas en todas las líneas y afirmó que la prioridad es garantizar justicia para la familia del alcalde y para la población de Uruapan. Fíjense ustedes que aquí, como ustedes están dando cuenta, hay una serie de factores que llaman la atención y que están fortaleciendo, no lo dicen las autoridades, lo digo yo, están fortaleciendo la hipótesis de que efectivamente el crimen de Carlos Manzo estuvo coordinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, facilitado por sus propios escoltas, que actuaron no solo por omisión, sino que ya también fue por comisión. ¿Por qué digo esto? El hecho de que hayan ejecutado con un tiro en la nuca al homicida de Carlos Manzo y no permitir que lo auxiliara un médico, se nota la intención de que falleciera el homicida para que no lo interrogaran y no dijera quién lo mandó a ejecutar al edil. O sea, eso ya llama la atención. Pero la filtración, no podemos descartar que las investigaciones hasta ahorita, porque los están interrogando, son 7, 8 con el cerebro de la operación que es el famoso leak. O sea, 8 gentes, uno de ellos, el que se supone que fue el autor material, el señor conocido como el licenciado, que es
es el cabecilla de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación de Michoacán, en Europa, en Michoacán. Y los otros 7 que son policías eran cercanos al edil. Los están interrogando y están saliendo estas versiones. Entonces, ya para que haya una versión de que de ahí se filtró la información, es como si los mismos municipales estaban informando a los perpetradores del crimen que a la postre se cometió, todos los movimientos de Carlos Manso. O sea, esto es verdaderamente llamativo, el que no permitiera que el médico se acercara. Pero sobre todo esto último, el que el 8º policía esté prófugo, se está hablando tácitamente de una culpabilidad que el fugado está reconociendo y por eso puso pies en polvorosa. Vamos con una siguiente nota porque esta cuestión es verdaderamente pues importante. Como les decía, esa nota fue de expansión. Vámonos a de la jornada. Esta también fue del día 22 y es una entrevista que le hacen a Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, gobernador morenista. Dice, un ex escolta de Carlos Manso está prófugo, gobierno de Michoacán. Lo está afirmando, ¿no? El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, no dio a conocer la identidad del escolta prófugo. Angangueo, Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer que un 8º escolta del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso, se encuentra prófugo de la justicia. En entrevista posterior a la inauguración de los santuarios de la mariposa monarca, confirmó que uno de los elementos de seguridad del edil logró darse a la fuga mientras se realizaba la detención de los otros 7 guardaespaldas el viernes pasado. No obstante, no reveló la identidad, pero dijo que ya se trabaja para dar con su paradero. Señaló que se está haciendo una investigación integral y amplia para esclarecer el homicidio del alcalde Carlos Manso ocurrido el 1 de noviembre. Y en comillo lo que dice el gobernador, de acuerdo a la nota de la jornada, esta es nota de la jornada, dice, ya se estableció, o sea, el gobernador, ya se estableció como parte de la fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, 8 escoltas. Ayer viernes fueron detenidos 7. Uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, declaró el gobernador. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el viernes se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de los servidores públicos del municipio responsables de proteger a Manso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en comisión o por omisión. O sea, por comisiones que participaron, por omisión es que se abstuvieron de intervenir. Al cuestionarle si no se descarta la línea política, fíjense, esto es importante. Al cuestionarle al gobernador si no se descarta la línea política, respondió que hay una investigación abierta. Y al decir abierta es que está abierta a todas las líneas donde puedan provenir pues algunos indicios de cómo estuvo la realización de este crimen atroz. Y dice el gobernador, lo que señalo es que la investigación se está dando de manera muy amplia, muy profesional y en colaboración con el gobierno del estado, el gobierno federal, Fiscalía del Estado y también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal, recalcó el gobernador. O sea, con la participación de la Policía Federal a cargo, de la cual está a cargo Omar García Harfuch. Fíjense, aquí ya nos dan algunos nombres, nada más el nombre de pila de los 7 detenidos, de los 7 escoltas. Dice, los 7 custodios arrestados fueron identificados como Omar, de 47 años, originario del Estado de México, Alejandro, de 21 años, originario de Uruapan, Mario Alberto, de 45 años, de la Ciudad de México, Guillermo, de 43 años, de Puebla, Demetrio, de 44 años, de Hidalgo, y quien se dice que fue el que le disparó en la nuca. Omar Osvaldo, de 56 años, originario de Veracruz. Y una mujer, por cierto, Montserrat, de 23 años, de Guerrero. Todos fueron puestos a disposición de un juez de control
Pues ya ven, les decía, se van desgranando poco a poco esta información y por más que se intenta desde las filas del movimiento del sombrero, un movimiento político que se está viendo que no es tan independiente, sino que está al servicio de la mafia prianista, a pesar de los intentos que están haciendo de ahí, insisto, parece que el tiro les va a salir por la culata. Eh, Miren, yo quiero llamar la atención sobre este aspecto. Es increíble cómo se pierde no solo la objetividad y el sentido común, sino también un sentido de empatía o de humanidad al pretender culpar a quienes no fueron y que quedara sin castigo a los verdaderos culpables de quienes cometieron el crimen. Esto, este comentario está dedicado a los integrantes del movimiento del sombrero. ¿Cómo es posible que prefieran culpar a sus adversarios políticos con quienes está en disputa la gubernatura de Michoacán? No perdamos de fondo eso. ¿Cómo es posible que los integrantes del movimiento de sombrero, en aras de sus ambiciones políticas, prefieran culpar a sus adversarios políticos y dejar impune o sin castigo a los verdaderos criminales? ¿Esa es la empatía que sienten por su presidente municipal? O sea, esa falta de humanidad está acusando el movimiento del sombrero. Aguas con eso, ¿eh? Pues, ¿qué te puedes esperar de una persona o un grupo de personas que ni con sus cercanos tiene la empatía o el humanismo de buscar castigar a sus verdaderos culpables y prefiere enfocarlas por sus ambiciones políticas para hacer a un lado a aquellos que no son los responsables, pero con tal de quitarlos del camino y que no le disputen la gobernatura de Michoacán? Esto ya para mí es grave y se le tiene que empezar a ver al movimiento de sombrero, como ya lo dije en pasadas videoemisiones, como el martillo de la derecha que sigue intentando socavar los cimientos de la cuarta transformación, cosa que me parece grave. Vámonos a la última nota, porque esta nota también es esclarecedora, también es de la jornada, y esta ya es ya del día de hoy, en el portal virtual de la jornada. Policía detenido disparó en la nuca al asesino de Manso, y de hecho en la fotografía se ve, lástima que aquí no puedo, estoy grabando del dispositivo de mi computadora, no tengo el compartir pantalla, pero aquí se ve cómo llevan custodiando a una mujer que deduzco que por los nombres que han dado y la información debe ser Montserrat, una de las siete guardias del presidente municipal que están capturados. Dice, el agente identificado como Demetrio N. reconoció que disparó en contra de Víctor Ubaldo, de 17 años, el autor material del homicidio del edil. Fíjense, ahí ya Demetrio N. está reconociendo que él disparó en la nuca. Y en esta nota nos vamos a enterar cómo se dieron los hechos, porque los policías municipales que custodiaban al edil dan una versión de cómo ejecutaron a su homicida, el edil, y las investigaciones denotan otro, otro tipo de situaciones cuando ejecutan al homicida del edil. Fíjense, Demetrio N., uno de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, detenido el pasado viernes junto a otros 6 policías municipales que desempeñaban la misma labor, disparó en la nuca al asesino del edil el pasado 1 de noviembre con la misma arma que el delincuente utilizó, según la exposición de pruebas que hizo la Fiscalía del Estado, FGE, de Michoacán, en la audiencia inicial contra los guardaespaldas y contra Jorge Armando N., el licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. Y como se dice, es el cabecilla de la célula CJNG en Michoacán. Pues bueno, fíjense, utilizó la misma arma. O sea, que desarmaron al homicida, le quitan la pistola, y el que Demetrio N., uno de las escoltas del edil, utilizara esa arma para ejecutar con un tiro en la nuca al asesino del edil, esto también lleva una intención premeditada. ¿Cómo que utiliza la misma arma del homicida para matar al homicida? Híjole, esto parece una novela de misterio, de esas policíacas.
En la diligencia efectuada a las 5:30 de la mañana, de las 5:30 a las 13 horas de ayer, en la sala 6 de los juzgados del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1 en el complejo penitenciario Mil Cumbres, en Charo, Michoacán, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de los 8 acusados, 7 hombres y una mujer, por su presunta participación en el homicidio. De acuerdo con la versión de la FGE, Fiscalía General del Estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habría ofrecido un pago de 2 millones de pesos por el asesinato del alcalde independiente, y gente cercana a este filtraba información de todos los movimientos a miembros del grupo delincuencial. El Ministerio Público documentó que los policías locales detenidos acusados por el delito de homicidio calificado en la categoría de comisión o por omisión no cumplieron su cometido de salvaguardar a Manso, e incluso estaban a distancia de este al momento de la agresión. Fíjense cómo se van juntando los detalles que cada vez más parecieran confirmar que hubo complicidad de los guardaespaldas del edil. Cuando se sucede, de acuerdo a lo que acabamos de leer y escuchar, los policías municipales, cuando ejecutan al edil, estaban retirados del edil. ¿Ya lo sabían acaso? ¿Y no se querían exponer a también ser lastimados cuando iban a ejecutar al edil? Eso nos dicta una deducción. Vamos. El agente identificado como Demetrio N., o sea, uno de los policías que custodiaban al edil, reconoció que disparó en contra de Víctor Ubaldo, de 17 años, autor material del homicidio. No obstante, refirió que forcejeó con el adolescente para quitarle el arma, pero como era muy fuerte, optó por accionarla. O sea, aquí Demetrio N. está diciendo que él le disparó al homicida del edil, que forcejearon primero, pero como era muy fuerte Víctor Ubaldo, el adolescente de 17 años, Demetrio N. optó por accionar el arma. Eso es lo que dijo él. ¿Qué dicen las investigaciones? Sin embargo, el representante de la fiscalía aportó pruebas periciales que revelaron que el joven fue ultimado cuando ya estaba sometido e incluso ya estaba esposado, y que en esta condición aún se resistía. Fue en ese momento cuando se acercó Demetrio N. y a 10 centímetros disparó a la nuca del sicario con la misma arma con la que éste atacó al edil. En la reconstrucción de los hechos se incluyó el testimonio de un paramédico que afirmó que cuando quiso acercarse para auxiliar a Víctor Ubaldo, los elementos de seguridad locales no le dieron acceso. Fue hasta que llegó la Guardia Nacional que se le permitió el paso, pero el homicida ya estaba muerto. En las casi 8 horas de diligencia, el agente del Ministerio Público realizó la exposición oral de los elementos de prueba para imputar las probables conductas delictivas a los involucrados. Aportó videos registrados en cámaras de seguridad existentes en la zona del crimen, pruebas periciales y documentales, así como capturas de conversaciones en mensajes virtuales de Ubaldo con 2 cómplices. Jorge Armando N., presunto autor intelectual del crimen e integrante del CJNG, presenció la sesión de manera virtual desde el Centro Federal de Redactación Social Ceferezo, número 1 del Altiplano del Estado de México. Su abogado estuvo presente de manera presencial. Es casi la misma nota de expansión. El licenciado fue arrestado el pasado martes en el barrio de San Juan de Morelia, acusado de organizar la logística y coordinar al menos a 3 sicarios para asesinar a Manso la noche del jueves. Y la noche del jueves fue trasladado a el Altiplano. Este sábado, luego de que el juez de control validó el proceso de detención de los 8 imputados, la defensa solicitó la duplicidad de 144 horas, por lo que será el miércoles entrante cuando se decidan si son vinculados a proceso. Los 7 escoltas permanecerán recluidos en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Michoacán, y el licenciado en el Ceferezo del Altiplano, en el Estado de México.
y pues nada más dictamos la nota. Dice con información de Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte, que son los enviados especiales para la jornada. A ver, pues ya tenemos aquí casi el cuadro, no digo que completo, un cuadro semicompleto, o digamos un cuadro no oficial de cómo se llevó a cabo el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, aquel 1 de noviembre. Por lo que están arrojando las investigaciones, es claro que el asesinato, hasta ahorita, por estas investigaciones que estamos leyendo, fue ordenado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Recuérdese que en la segunda o tercera emisión que hice sobre este tema, se hablaba de dos cabecillas del CJNG, el R1 y el R2, que eran los hermanos Álvarez. Uno de ellos era Ramón, el otro no recuerdo. Estos dos cabecillas, el R1 y el R2, que fueron capturados, me parece que en 2013, y que luego el Poder Judicial los libera en 2022. Y uno de los hermanos, Ramón Álvarez, el R1, de acuerdo a la noticia que le leí en esa tercera videoemisión sobre este tema, es el que había ordenado el asesinato del edil como una represalia por haber sido encarcelados algunos de sus elementos en Michoacán, y que en venganza, en represalia, había ordenado la muerte del edil a través de quien ahora sabemos que es Jorge Armando N., conocido como el LIC o el licenciado, que es quien organizó, coordinó toda la logística, es el autor inmaterial y es el autor intelectual. Quise juntar intelectual con material, por eso dije una barbaridad. Pero bueno, entonces todo está apuntando a que fue el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, hay móvil, represalia, hay versiones. ¿Qué digo versiones? Hay investigaciones, o sea, investigaciones periciales. Estas son investigaciones técnicas basadas en hechos concretos. Hay, pues, bastantes, creo yo que bastantes informaciones que se van juntando. La información del mismo que ejecutó al homicida del edil, que reconoció haberlo asesinado con un tiro en la nuca. La versión del médico o paramédico que trató de intervenir para asistir al asesino del edil y no lo dejaron, sino hasta que ya había fallecido, ya pudo tener acceso a ver qué podía hacer, que no pudo hacer nada, ya por auxiliar al asesino del edil. Está esa versión de que estaban lejos cuando se perpetra el crimen en contra del edil, sus escoltas estaban distanciados físicamente del edil, y ustedes vieron las imágenes, traía un niño el edil en ese día de las velas, que fue el 1 de noviembre, una de las festividades en Uruapan, Michoacán, para conmemorar el Día de Muertos, y traía un niño. Yo no he leído, dicen que el niño que traía era su hijo, yo no he leído si era su hijo. Bueno, pero sí lo vimos en las imágenes que estaba solo. No se apreciaba a ningún guardia de su seguridad personal. Entonces, filtraciones de su guardia de seguridad personal, lejanía física de su guardia personal, impedimento de su guardia personal para que un médico interviniera a quien había asesinado al edil, y el asesino del edil le zorrajan un disparo en la nuca, lo ejecutan cuando ya estaba hasta esposado, y se empeñan en querer culpar a la Cuarta Transformación, a sus políticos locales en Michoacán. Parece que esto cada vez se va, esta madeja, que es una manera en que su servidor está tratando esto, se sigue desenredando cada vez más hasta que se termine de desenredar toda y nos quede nada más, como dicen, el puro cabito de dónde estaba todo este enredijo. Y todo parece apuntar que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero faltaría ver cuál es el papel de los integrantes del movimiento del sombrero supuestamente independientes. Amigos, lo dejo con estas informaciones. Vamos a estar al pendiente a ver qué sucede. Que tengan todavía un excelente domingo. Son la 1 de la tarde con 7 minutos. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, del informativo El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo de reflexión.